Un saludo para todos, mi nombre es José Israel Galindo, les voy a presentar los resultados del estudio La malaria como resultante de la expresión tanto de la historia como de las condiciones sociales que afectan a los habitantes de la costa pacífica del departamento de Nariño. El director es el doctor Joanny Jiménez. La malaria es una enfermedad transmitida por vectores, es decir, que es producida por la picadura de un mosquito del género Anopheles. En Colombia las especies que más circulan son el Plasmodium falciparum, que es el que más morbilidad causa, y el Plasmodium vivax, que es el que más mortalidad causa. Colombia cuenta con un programa nacional de malaria, el cual tiene un enfoque totalmente clínico, es decir, que a la población afectada por esta problemática se les garantiza un diagnóstico y un tratamiento. Además, la malaria hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esta se encuentra dentro de los compromisos de las enfermedades a erradicar y o eliminar en conjunto con la tuberculosis y el VIH-Sida. Para nuestro estudio se ha dividido en cuatro grandes líneas la problemática. El primero son las creencias culturales de la población de esta región. Entonces, es una población con alta diferencialidad cultural. Teníamos una población indígena y afro superior al 30%. Si sumamos que hoy en día tenemos una alta población migrante, esto nos indica que hay más diferencialidad aún, por lo que tenemos que hacer también este programa diferencial y no ser tan transversal como hasta en este momento es. La segunda línea de problema es que nos encontramos en una zona de alta dispersión poblacional, es una comunidad eminentemente rural, lo que conlleva a que haya deficiencias en su sistema de comunicaciones y a la vez haya una deficiencia en la red de prestación de servicios de salud, tanto en la infraestructura que poseen como en la percepción que tiene la comunidad. Esta es una gráfica de la red de prestación de servicios de salud que nosotros hicimos de la costa pacífica del departamento de Nariño. Entonces, la costa pacífica del departamento de Nariño está compuesta por 10 municipios. La capital es Tumaco, que cuenta con un hospital de segundo nivel de complejidad. Y los otros 9 municipios son Mosquera, La Tola, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, El Charco, Barbacoas, Roberto Payán, Maguipayán y Santa Bárbara, que tienen centros y puestos de salud que prestan servicios de muy baja complejidad, donde en el mejor de los casos prestan servicios de lunes a viernes 8 horas al día, por lo que la gran mayoría de las complicaciones en malaria llegan al hospital de Tumaco. Y lo que se nos va a tercero y cuarto nivel se va para Cali y Pasto, de acuerdo a la red de prestación de servicios de salud que tiene. La tercera línea de problema que nosotros consideramos son las dinámicas económicas que suceden en este territorio. Entonces, hay una alta economía informal, hay presencia de cultivos ilícitos en este territorio. Es una región bastante rica en recursos naturales, por lo que hay mucha explotación de ellos y un gran porcentaje son de manera ilegal. Y a su vez hay pobreza e indigencia en sus territorios. Creemos que una de las mayores situaciones por lo que estas dinámicas económicas se presentan es la ubicación del territorio. Creemos que esta ubicación favorece estas dinámicas. Entonces el territorio de la costa pacífica del departamento de Nariño está ubicado en la región más suroccidental de Colombia, alejado del centro del país, del centro administrativo del país, lo que hace que allí no haya mucha presencia del Estado, el que tenga una frontera con Ecuador y tenga un mar, una costa. Esto hace que favorezca que estas dinámicas se presenten y se presenten en un porcentaje elevado
de manera ilícita. Y la cuarta línea de problema son las prácticas políticas que los habitantes reconocen ocurren en su territorio, y son el conflicto armado y la corrupción, sobre todo en el ente político-administrativo territorial. En cuanto a la justificación de nuestro trabajo de investigación, es que la malaria definitivamente constituye un problema de salud pública de alto impacto en nuestro país, motivado principalmente porque se nos está enfermando y muriendo la gente de una patología que es totalmente prevenible. El segundo es el abordaje de la enfermedad centrado en la parte clínica, desconociendo los determinantes sociales de la salud que pueden estar afectando esta situación e inclusive algunos determinantes ambientales. El tercero es el momento histórico que está viviendo el país. Estamos en un post-conflicto posterior a la firma de un tratado de paz. Creemos que es el momento que el país debe devolver a los territorios que hayan sido afectados por esta situación beneficios, y creemos que esta puede ser una propuesta que puede ayudar a comunidades afectadas por este flagelo. El siguiente son los esfuerzos nacionales, no dan muestra de, de dar mejoras en los indicadores de la enfermedad. En cuanto a los esfuerzos desde la parte presupuestal, estos son los recursos girados por el Sistema General de Participaciones, ajustados a 2017, que van al programa de malaria de la costa pacífica del departamento de Nariño. Los tenemos discriminados por cada uno de los rubros, donde podemos evidenciar que definitivamente no hay una inversión hacia la parte social en el programa de malaria. Además, también nos justifica el estudio que la costa pacífica del departamento de Nariño aporta el 26% de la carga de la enfermedad de malaria en todo el país. Es así que ocupa el segundo lugar en prevalencia de la enfermedad a nivel nacional, seguido del departamento del Chocó. Es decir, que Chocó y Nariño tienen más del 50% de la carga de enfermedad en el país, por lo que podríamos decir que la problemática más evidente de malaria en el país está en la costa pacífica colombiana. Teniendo en cuenta que nuestro estudio es mixto, cualitativo y cuantitativo, y con el fin de darle más fuerza al proceso de análisis, se quiso hacer una pregunta de investigación general y una para la parte cuantitativa y otra para la parte cualitativa que nos ayude en el proceso de triangulación y análisis de estas dos partes. Entonces, la pregunta de investigación quedó: ¿cómo la presencia de la malaria en la costa pacífica del departamento de Nariño es la expresión tanto de la historia como de las condiciones sociales que afectan a los habitantes que viven en este territorio? En la parte cuantitativa, ¿qué parámetros epidemiológicos son relevantes en la dinámica de la presencia de la malaria en este territorio? Y en la parte cualitativa, cómo las comunidades, así como los trabajadores y las autoridades del sector salud, perciben el fenómeno de la malaria en la costa pacífica del departamento de Nariño desde las historicidades e interacciones diarias en su territorio. De igual manera, el objetivo general. Entonces, el general quedó comprender cómo la presencia de la malaria en la costa pacífica del departamento de Nariño es la expresión tanto de la historia como de las condiciones sociales que afectan a los habitantes que viven en este territorio. En lo cuantitativo, estimar parámetros epidemiológicos que son relevantes en la dinámica de la presencia de la malaria en este territorio, y en lo cualitativo, conocer la percepción que tienen las comunidades, así como los trabajadores y las autoridades del sector salud acerca del fenómeno de la malaria en este territorio,
desde sus historicidades e interacciones diarias. Los objetivos específicos, nosotros nos hemos planteado 5 objetivos específicos que nos den respuesta a nuestra pregunta de investigación y que todos nos van a llevar a definir o a solucionar nuestro objetivo general. Y el primero es reflexionar en torno a los determinantes y la determinación social de la salud y su relación con la malaria. El segundo es contextualizar la situación de la malaria en la costa pacífica del departamento de Nariño desde lo epidemiológico, lo geoespacial y lo social. El tercero es diseñar un modelo de investigación mixta basada en el diseño, en la clasificación de Creswell, compuesto por una parte cuantitativa, muy epidemiológica, y otra cualitativa desde el tipo teoría fundamentada, que nos den cuenta de las relaciones entre el contexto social y la presencia y abordaje de la malaria en este territorio. El cuarto es analizar las relaciones entre el contexto social y la presencia y abordaje de la malaria en este territorio mediante la triangulación de los resultados que yo obtenga en la fase cuantitativa y la fase cualitativa. Y el quinto es proporcionar a los formuladores de políticas públicas y tomadores de decisión unos insumos técnicos para que puedan diseñar una política pública que me dé solución a la problemática de la malaria en este territorio. En cuanto a los referentes y el sustento teórico, dentro de toda la investigación bibliográfica que nosotros hicimos para este trabajo, pues hacemos relevancia a 3 estudios. El del doctor Juan Gabriel Piñeros en su estudio La malaria y los determinantes sociales, un nuevo marco heurístico desde la medicina social latinoamericana. El de Bannister, definición de la microepidemiología para la eliminación de la malaria. Y el del doctor Arturo Escobar, territorios de diferencia, lugar, movimientos, vida y redes, que finalmente lo que estos 3 autores nos quieren decir es que finalmente no solo desde lo clínico se puede llegar a solucionar un problema de salud o un problema tan específico y que tiene tantas aristas como la malaria. Entonces, se nos invita a mirar algo otras acciones que pueden estar apoyándonos que se dé la enfermedad en esos territorios, pero que se deben tener en cuenta las particularidades de los territorios y no globalizarlos o no generalizarlos, porque quizás la forma como se solucionan en este territorio no son las mismas que se solucionan en otro. Y dentro de nuestro sustento teórico, pues nosotros tomamos lo de los determinantes y las determinaciones sociales de la salud, entonces creemos que ya sabemos que hay unas acciones o unos aspectos que favorecen la presencia de una enfermedad en un territorio, específicamente malaria, que está muy asociado o muy estudiado, que está asociado con la pobreza, pero pues se evidencia que no hay una política pública que vaya dirigida hacia estas acciones. Entonces, se requiere que haya una gobernanza dirigida a estas situaciones porque evidentemente ya está escrito que si seguimos con lo clínico solamente no vamos a tener resultados y pues si queremos impactar en los objetivos de desarrollo sostenible pues quizás no vamos a tener resultados. Entonces lo que nosotros queremos es con toda esta situación hacer un análisis pero muy de juicio político de qué ha sucedido a través de toda la historia con esta problemática en ese territorio y con esas personas allá. Este es el modelo que nosotros proponemos para nuestro estudio, que nosotros propusimos y que realizamos. Entonces, es un modelo mixto, cualitativo y cuantitativo. En lo cualitativo, entonces, obtuvimos unos datos del CIVIGILA específicamente y del Programa Nacional de Malaria. Se hizo una referenciación de los casos, se hizo un análisis de indicadores epidemiológicos, con población, se hicieron algunas pruebas de hipótesis, algunas asociaciones, algunas interacciones
con lo cual nosotros tuvimos unos datos dentro de lo cuantitativo e identificamos una población. Ya teniendo identificada la población, nos fuimos a los territorios a hacer unas entrevistas a profundidad, de lo cual obtuvimos unos datos, los cuales los hicimos basados en el enfoque de teoría fundamentada, y de estos obtuvimos unos resultados, y teniendo análisis cuantitativo y cualitativo, lo que hicimos fue una triangulación de esto quali y quanti bajo el enfoque de teoría fundamentada, y damos unos resultados que creemos son los insumos básicos para la formulación de la política pública que deben generar los formuladores de. Estos son los resultados que nosotros estamos emitiendo de nuestro estudio. Entonces, dentro de lo cuantitativo, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros hicimos una revisión exhaustiva de literatura basado en determinantes y determinaciones sociales de la malaria en el mundo. Dentro de lo epidemiológico miramos morbilidades, mortalidades, incidencias, prevalencias, tasas, hicimos algunas asociaciones, hicimos referenciación de los casos de malaria durante 15 años que tenemos estadística. A eso se le hizo mapeo, georreferenciación por municipio, llegando hasta vereda, ubicar los casos de malaria hasta por vereda, por especie, por morbilidad y por mortalidad. Y dentro de lo analítico, lo que nosotros hicimos fue un modelo multivariado, teniendo como variable dependiente los casos de malaria y como variables independientes las necesidades básicas insatisfechas, los damnificados por el invierno, el índice de desarrollo humano y las víctimas de conflicto. En cuanto a los determinantes y determinaciones sociales de la malaria en el mundo, hicimos una revisión exhaustiva de literatura en las bases PubMed, Lilacs, Embase y Cochrane, donde nosotros encontramos que los programas de malaria en el mundo están construidos bajo guías que imaginan realidades homogéneas, es decir, se construyen bajo parámetros eminentemente clínicos que creen que todos los comportamientos en las sociedades y en las culturas son exactamente iguales, desconocen las particularidades sociales, económicas y hasta políticas, y desconocen los determinantes sociales de la salud y las especificaciones de los territorios. 2 y 3. En cuanto al comportamiento epidemiológico de la malaria en este territorio, se confirma que estamos en un territorio endémico e hiperendémico para la enfermedad. Se evidencia que entre los años 2006 y 2007 hay un salto en los indicadores de malaria. Creemos que está motivado por la aparición de la resolución 3518, que es la que organiza el sistema de vigilancia en salud pública en el país, por lo que creemos que tuvo una sensibilidad en la notificación. Al hacer un análisis de casos y tasas en el departamento, vemos que en cuanto a casos está punteando Tumaco, Olaya Herrera y Roberto Payán. Y si lo verificamos por tasas, el problema está concentrado en Olaya Herrera, La Tola y Roberto Payán. Entonces hay una problemática sobre todo en Olaya Herrera y Roberto Payán, sin desconocer Tumaco, que es como el centro de referencia. Nosotros llegamos acá en este estudio a georreferenciar los casos hasta por vereda. ¿Y qué situación específica encontramos? Que la variabilidad de la procedencia de los casos es mínima. Es decir, que el problema regularmente está concentrado en las mismas zonas, lo que favorecería una medida de intervención. En el estudio La malaria en situaciones de conflicto armado, el caso de la costa pacífica del departamento de Nariño, inicialmente se hizo una regresión lineal simple, donde tuvimos en cuenta como variable dependiente los casos de malaria y como variable independiente las víctimas del conflicto armado.
y inicialmente encontraríamos que se podía decir que la guerra es un factor protector de la malaria, es decir, que entre más conflicto armado había, menos casos de malaria había. Entonces se procedió a hacer una regresión lineal múltiple donde le agregamos algunas variables independientes, entre las que están las necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano y los damnificados por el invierno, lo que nos muestran que posiblemente lo que puede haber es un enmascaramiento de la enfermedad y que esta situación de conflicto lo que nos está generando es que las estructuras de los servicios de salud se ven afectadas por la guerra y quizás este conflicto armado lo que nos puede estar generando es una barrera de acceso adicional que ocurre en los territorios que son afectados por la guerra. Dentro de lo cualitativo, nosotros ¿qué hicimos? Entonces tuvimos tres grupos de investigación, unas personas que hayan sufrido malaria durante los últimos 15 años, unos líderes comunitarios y unos líderes en salud. Entonces fue nuestro grupo objetivo. A ellos les hicimos entrevistas a profundidad, fueron un total de 36 entrevistas a profundidad. Después de eso procedimos a hacer las codificaciones abiertas, de las cuales nos salieron 31, pero de estas 15 fueron repetidas, quedándonos finalmente en 16 codificaciones abiertas. De estas, haciendo el análisis técnico y el análisis de literatura, nos quedaron en 6 codificaciones axiales y finalmente para quedarnos en 4 codificaciones selectivas. Este es el paso, bueno, estas son las codificaciones abiertas por cada uno de los grupos de estudio de pacientes con malaria, de líderes comunitarios y de líderes. El paso de la codificación abierta, de las 16 codificaciones abiertas que nos salieron a las 6, y este es el paso de las 6 codificaciones axiales a las 4 selectivas con las que construimos finalmente el discurso de la teoría fundamentada y que nos quedaron realidad social, historia de un olvido, malaria, realidad tolerada en la costa pacífica del departamento de Nariño. El tercero, atención en salud de la malaria, entre luces y sombras. Y cuarto, Tumaco, Distrito Especial, Industrial y Diverso, un futuro mejor. Entonces, ¿por qué realidad social, historia de un olvido? Entonces la gente reconoce que están olvidados por el Estado, o sea, ellos dicen acá nosotros no tenemos un Estado, no, a nosotros aquí nadie viene por acá, nosotros no somos reconocidos, no, por acá nadie viene, no hay ninguna persona del Estado, no tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado, no tenemos nada, y además que haya malaria, y ya esta enfermedad aquí es normal, entonces es normal que nosotros nos muramos o nos enfermemos por esta patología en el territorio. Y esto, sin embargo, nos lleva a analizar que hay algo bueno y algo malo en el programa de malaria. Entonces lo quisimos denominar la malaria entre luces y sombras. Las luces son las cosas positivas, las sombras, las cosas negativas. Entonces, ¿qué identificaron? Que efectivamente es un programa gratuito y que gracias a esa situación no es peor la situación porque ellos se enferman y todo es gratuito. Hay un reconocimiento del grupo de malaria, es decir, que las personas que trabajan en malaria son muy reconocidas y son como los salvadores de ellos. Ellos agradecen mucho el trabajo que ellos hacen. Y el tercero es que el trabajo de la base del programa de malaria, que son los microscopistas, es decir, los que hacen el diagnóstico de malaria, es voluntario. Son gente de la comunidad a la que no se les paga. Entonces esto lo vemos como bueno, pero pues también quizás es una sombra. ¿Qué además identificamos? Entonces, hay muchas barreras de acceso a los servicios de salud que que las personas identifican. No hay priorización para los sintomáticos maláricos en urgencias.
Estas dos situaciones lo que me produce es que la gente se automedique. Además, nosotros que identificamos y que la población ya tiene identificado en el territorio, que hay una discordancia entre el protocolo de salud pública epidemiológico de malaria y el protocolo de atención clínica. Entonces, mientras el protocolo de epidemiología dice que a la población de territorios endémicos con cierta sintomatología se le debe priorizar, se le debe tomar una gota gruesa, si sale positiva, se le entrega inmediatamente el diagnóstico y dentro del flujograma aparece una tardanza de ese procedimiento de 25 minutos. Pero el protocolo clínico lo que dice es que hay que pasar por un triage en una sala de urgencias y que debe esperar, como todas las patologías. Y si estamos en una zona bélica, donde hay conflicto armado, pues quizás una baleada o un apuñaleado u otro tipo de estos eventos quizás va a ser priorizado y estos 25 minutos que el protocolo epidemiológico pues no se cumple. La siguiente sombra es la poca claridad que hay en el manejo de los recursos de salud específicamente en el territorio. Entonces, ellos dicen que sus alcaldes de elección popular todos están en la cárcel. Entonces, pues no tienen mucha claridad en esta situación y tienen muy poca confianza en que realmente la malaria se les vaya a erradicar. Si toda la vida han vivido con malaria, no creen que en este momento el gobierno esté comprometiéndose con erradicar la malaria en los objetivos de desarrollo sostenible, si pues toda la vida han convivido con ella. Y el siguiente es pues la informalidad que hay en la red de diagnóstico. O sea, creemos que estas son personas fundamentales en el programa de malaria y que pues es muy volátil porque unos días están, otros días no están, son muy cambiantes, entonces no se les da como la secuencialidad que deben tener. Sumado a esta situación que ya les comentaba de la corrupción, Tumaco a partir de 2020 es un distrito industrial y biodiverso, es decir, que todos los dineros los van a manejar ellos directamente. Entonces ellos lo que dicen literalmente es, el que Tumaco sea un distrito especial es un problema adicional de salud pública. No creemos que esto sea una buena situación y más tenemos la situación que se presentó en Buenaventura, que se elevaron los casos tanto de morbilidad como de mortalidad en malaria y en las otras situaciones de salud, lo que no creemos que se descentralice o sea declarado distrito, no creemos que sea algo bueno para teniendo unos resultados de lo cualitativo y de lo cuantitativo, procedimos a triangular esos resultados y conclusiones. Evidentemente, la presencia de la malaria en la costa pacífica del departamento de Nariño es la expresión del abandono histórico, político y social a que ha estado sometida esta región del país. Abandono que ha conllevado a la población a estar como cegados y no son sensibles para transformar su realidad, ya la ven normal. Por ello, la enfermedad, más que desde una perspectiva biológica y clínica, debe entenderse como un silente continuo del centralismo y la violencia en Colombia. ¿Por qué el centralismo? Porque este centralismo es miope a las particularidades regionales y por ello formula políticas estandarizadas para todo el territorio nacional, pero que no le permite ver particularidades específicas de las regiones y creemos que en malaria estas especificaciones son básicas. Y en complemento, la violencia que ocurre en este territorio, dada principalmente por la inacción del Estado, hace que la población de este territorio vea eso como una fuente para sobrevivir. Entonces nos empleamos en las cosas ilegales. Por tanto, eliminar la malaria no puede lograrse desde el accionar insular solamente de la clínica, sino que debe imbricarse con muchas cosas. Debe tenerse una política pública desde lo biológico, lo clínico, las acciones culturales y
dándole la infraestructura necesaria para que transformen esa realidad histórica. Entonces creemos que esta es el reto para quienes desarrollen política pública orientada a impactar la presencia de la malaria en la costa pacífica del departamento de Nariño. Esos son los resultados